Muy buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este segundo video instruccional vamos a sumergirnos en el desarrollo de la unidad temática número 2 de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Y para esto me voy a permitir compartir pantalla desde ya para hacer lo propio. Y en esta unidad temática número 2 nosotros vamos a tratar aspectos fundamentales de los tributos, vale decir, impuestos, tasas y contribuciones. Y desde ya vamos a sumergirnos en cuáles son esos aspectos que vamos a revisar como contenido de esta unidad 2. Y fundamentalmente nos vamos a adentrar en el estudio del tributo. Para esto nos vamos a apoyar en el concepto que nos presenta la doctrina y desde allí vamos a caracterizar la figura del tributo para posterior a ello hacer una clasificación de los tributos y nos vamos a soportar en la clasificación clásica de los tributos, vale decir, impuestos, tasas y contribuciones. De seguida, vamos a pormenorizar cada una de estas figuras, es decir, los impuestos, las tasas y las contribuciones, haciendo referencia en cada una de ellas a el concepto que denota la doctrina, las características o las particularidades propias de estos tipos tributarios y la clasificación de tanto los impuestos, las tasas como con las contribuciones, haciendo una referencia a algunas de las figuras propias dentro del sistema tributario venezolano. Así que les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de esta unidad temática. Y sin más preámbulo, al hablar del tributo, nosotros tenemos que decir que esta no es una figura de nueva data. El tributo tiene una eh, evolución histórica de más de 5.000 años. De hecho, se dice que la figura del tributo nació en los albores de la historia, en la época de la antigua Grecia, así como de la antigua China y de Mesopotamia. La mayoría de los sujetos, de las personas en calidad de ciudadanos romanos, esclavos o no, iban a coadyuvar a que el rey tuviera mayores riquezas. Y en función de esto es que ellos van a participar en la construcción de esas iglesias, de esos monumentos de dimensiones impresionantes. Y eso era considerado como parte del tributo. Ya en la edad media, nosotros vemos una figura más específica del tributo y es la que presenta el vasallo al señor feudal para que éste rinda cuentas al rey, porque recordemos que el territorio que era ocupado por el vasallo no le pertenecía. Entonces, para poder ocupar y explotar ese territorio, el vasallo tenía que pagarle al señor feudal una cantidad de dinero y este, a su vez, tenía que rendirle cuentas al monarca. Y en la época pues contemporánea nosotros observamos ya la figura del tributo más como una prestación monetaria, en algunos casos o en algunos países también en especies, que exige los estados modernos para poder asumir esa satisfacción de las necesidades públicas. Y a razón de esto, una manera para obtener los ingresos es a través de los tributos. Habiendo hecho entonces esa reflexión histórica de la figura del tributo, vamos ahora a establecer una definición de lo que se entiende por tributo. Y por eso debemos hacer reflexiones de las conceptualizaciones o definiciones que al efecto nos presenta la doctrina especializada. En primer momento tenemos al doctor Sainz de Bujanda, quien en el año 1990 define al tributo como ese recurso o mecanismo jurídico del que los entes públicos se sirven para obtener ingresos. Fundamentalmente, aquí debemos señalar que la figura que concibe el doctor Sainz de Ujanda en referencia al tributo está asociada a la manera de conseguir el Estado los ingresos para poder cubrir las necesidades básicas. Recordemos que cuando veíamos el bloque temático anterior o pasado, decíamos que existe un conjunto de actuaciones o actividades que lleva a cabo el Estado para obtener ingresos. Y estas actuaciones se denominan como la actividad financiera,
y que para poder obtener los ingresos que vienen a cubrir los egresos que se van a generar producto del gasto público, el Estado tiene que buscar a través de todos los ciudadanos que vienen a formar parte de su territorio una manera de obtener esos ingresos. Y una manera es por medio del tributo. El doctor Héctor Villegas, por su parte, define la figura del tributo a través de la siguiente precisión. Él señala que el tributo son todas esas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Fíjense que la orientación que nos entrega el doctor Héctor Villegas acerca de la figura del tributo no dista de la presentada por el doctor Sainz de Bujanda. El doctor Villegas hace referencia a que el tributo tiene por finalidad principal cubrir el gasto público, es decir, la finalidad es obtener el ingreso para que el Estado pueda cumplir con los fines, vale decir, la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. Por eso es que el Estado requiere obtener ingresos y estos ingresos los obtiene por medio del tributo. Pero para ponerle un freno y contrafreno a la actuación del Estado, se dice que el Estado puede actuar coactivamente, pero bajo ese poder de imperio se limita su actuación por medio de la supremacía de la Constitución, estableciéndose ese freno o contrafreno para que él no vaya a extralimitarse de ese poder de imperio en función de la capacidad que nosotros podamos tener como sujetos pasivos para poder coadyuvar a los gastos que tiene el Estado. El Estado de ninguna manera puede establecernos eh, el pago de cantidades de dinero que no estén previamente dispuestas en la ley y que no vayan a estar en correspondencia con nuestra capacidad contributiva. Porque recordemos que, como bien se señaló en el bloque temático pasado, se dijo que a mayor ingreso, mayor capacidad contributiva. Mientras yo más gane, pues el Estado también podrá obtener de mí una mayor coadyuva, una mayor colaboración a través del pago de la prestación de dinero que yo hago, bien a través de impuestos, bien a través de tasas o bien a través de contribución. Y todo esto va a permitir que el Estado pueda cubrir los gastos de esas necesidades públicas, de esos egresos públicos. Porque recordemos, como bien lo señalábamos en la unidad temática pasada, que el Estado, cuando deja efectivamente esa posibilidad de que el particular pueda ejercer la justicia por su propia mano y se firma el contrato social de Rousseau, en el cual el Estado tiene todo ese poder para cubrir las necesidades públicas. En ese momento es cuando nosotros tenemos que ayudar a el Estado. Y la única manera para ayudar al Estado es por medio de la entrega de cantidades de dinero. Y la única manera que tiene el Estado para constreñirnos es a través de esas figuras del tributo. Vale decir, a través de esas prestaciones que el Estado nos va a exigir en calidad de sujeto pasivo a nosotros como contribuyentes o responsables para que podamos coayudar a satisfacer los gastos que devienen de el cumplimiento de los fines, es decir, de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Características del tributo. Efectivamente, debemos señalar que de las definiciones aportadas por la doctrina especializada se pueden establecer estas características. La primera de ellas es que el tributo viene a configurar dentro del derecho obligacional una obligación de dar. Efectivamente, la obligación de dar viene a estar
supeditada a la entrega de cantidades de dinero. Y como bien el doctor Héctor Villegas lo señaló, el tributo son prestaciones pecuniarias que nosotros como obligados tributarios debemos a el sujeto activo, que en este caso es el Estado. Y evidentemente esta obligación de dar viene a dar la segunda característica, porque en el caso venezolano es una prestación de carácter pecuniaria o monetaria, puesto que dentro del sistema tributario venezolano, y tal como lo pudimos denotar en el bloque temático pasado, cuando hacíamos referencia a los principios constitucionales del sistema tributario, se dice que solamente se puede permitir el pago, es decir, el cumplimiento de esa obligación de dar que tenemos los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos al pago de prestaciones monetarias, vale decir, a el pago en moneda de curso legal en Venezuela, como es el bolívar. Nace en virtud de una ley, puesto que no puede existir ni impuesto, ni tasa, ni contribución que no esté expresamente dispuesto en una ley, puesto que es lo único que permite frenar ese poder de imperio que tiene el Estado. Si no existe una ley en vigor, no puede el Estado hacer valer ese poder coactivo o de imperio para exigirnos a nosotros esa obligación de dar prestaciones monetarias. Significa entonces que la ley debe tener todos esos elementos que vienen a conformar parte de la relación jurídico-tributaria que veíamos en el bloque temático pasado. Vale decir, esos elementos, tanto objetivos como subjetivos. Y dentro de los elementos objetivos tenemos el hecho imponible, la alícuota y la base imponible. Y en el caso de los elementos de carácter subjetivo, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. En consecuencia, la ley que esté en vigor y que contemple un tributo debe tener todos estos elementos para decir que el Estado puede exigirnos a nosotros estas prestaciones monetarias y pueda enervar contra nosotros ese poder de imperio para exigirnos la obligación de dar cantidades de dinero. Y por si fuera poco, surge por la potestad de imperio del Estado. Significa que el Estado es el que puede crear el tributo, pero no de manera discrecional o arbitraria. Todo lo tiene que hacer en función de lo establecido en el sistema tributario venezolano, considerando tanto los principios constitucionales, esa supremacía que tiene la Constitución y respetando los principios de la legalidad, la no confiscatoriedad, la pecuniariedad, la de la generalidad, la igualdad, la irretroactividad de la ley, entre otros principios que fueron explicados con anterioridad en el bloque temático pasado. Habiendo entonces dispuesto las características del tributo, vamos ahora a hacer esa categorización de los tributos. Y como dijimos al inicio de este video, nosotros nos vamos a enfocar solo en la clasificación clásica de los tributos. Y por eso nos apoyamos en lo que dice Candal y en lo que asevera el doctor Villegas, puesto que estos autores señalan que la clasificación clásica de los tributos está referida a los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y en el caso de Venezuela, el artículo 133 de nuestra Constitución de la República del año 2009 dispone que todos nosotros debemos coadyuvar a los gastos que tiene el Estado a través del pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones, lo que significa que el constituyentista hace referencia a esa clasificación clásica de los tributos. Y cuando hacemos mención a la figura del impuesto, tenemos que iniciar señalando una definición que nos presente la doctrina. Y una de ellas es que el impuesto es una prestación en dinero
y en algunos casos en especie, exigida por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como el hecho imponible. De aquí nosotros podemos extraer que el impuesto inexorablemente es una prestación en dinero para el caso venezolano, porque recordemos que uno de los principios que componen el sistema tributario venezolano y que están afianzados dentro de los principios constitucionales es que el tributo debe ser pagado en dinero. En el caso venezolano no podemos esperar que el Estado reciba trabajo o bienes para poder ejercer el pago de impuestos. Efectivamente, dentro de esta definición doctrinal también se establece que el, el impuesto viene a ser una de las categorías de tributos que exige el Estado por el poder de imperio. Y recordemos que para que esto tenga validez, valía, es necesario que el Estado previamente haya dispuesto por medio de una ley y en respeto al principio de la legalidad, cuáles son esos elementos, tanto objetivos como subjetivos, de ese tipo impositivo, vale decir, del impuesto. Por si fuera poco, se cobra o se le exige a quien se halle en la situación considerada por la ley como hecho imponible. Significa entonces que cuando ocurra la materialización del hecho imponible o del presupuesto previsto en la ley y que se ha dispuesto como el hecho catalizador para el nacimiento de la obligación tributaria, quien está encuadrado en esa situación debe indefectiblemente hacer ese pago de las cantidades de dinero. A razón de esto, vamos a revisar las características del impuesto. Primero tenemos que estar referido a que el impuesto es una obligación de dar. Ya dijimos que la obligación está referida a la entrega de cantidades de dinero. Por eso, dentro del mundo de las obligaciones, nosotros decimos que es una obligación de dar y que de allí pueden generarse una serie de obligaciones de hacer. Pero la principal obligación que deviene del tributo impuesto como tal es la obligación de dar cantidades de dinero. Surge por la potestad de imperio del Estado, vale decir, por ese poder o facultad de imperio de coaccionarnos a nosotros para coadyuvar al pago de impuestos, tasas y contribuciones, es decir, para que a través del impuesto, tasas y contribuciones nosotros podamos ayudar al Estado a la satisfacción de los gastos públicos. Nace en virtud de una ley, porque si no existe una ley que esté en vigor y que tenga todos los elementos necesarios para poder considerar la existencia de un tributo, el Estado no puede exigirnos el pago de ese tributo. Y por si fuera poco, el impuesto es aplicable tanto a personas naturales o jurídicas que se encuentren en ese presupuesto de hecho previsto en la norma, lo que significa que si la persona natural o jurídica está materialmente dentro de ese supuesto que está dispuesto en la norma, indefectiblemente tiene la obligación de pagar, es decir, de dar esas cantidades de dinero que se establezcan en función de la alícuota que se disponga. Clasificación de los impuestos. Existen varias clasificaciones de los impuestos, pero vamos a referirnos a la siguiente. Primero tenemos la clasificación de impuestos como impuestos directos, impuestos indirectos. Y para poder entender cada una de ellas, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cuando hablamos de impuestos de carácter directo, debemos decir que el directo es el impuesto que va a percutir. Significa que el sujeto obligado, el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria es el que tiene la carga directa de pagar el tributo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, decimos que Mariana Buitrago, quien debe declarar el impuesto desde el 1 de enero a
el 31 de marzo de un determinado año calendario, tiene ella que pagar el monto o la cuantía que ha sido determinada y no puede de ninguna manera trasladar esa cantidad de dinero para que la pague otra persona. En tanto que el impuesto es indirecto cuando existe la traslación del tributo, es decir, no hay una percusión del tributo. Ejemplo de esto tenemos en el caso del IVA, porque es un tributo que efectivamente va a ser pagado por el consumidor final en cada una de esas etapas que lleva el proceso de comercialización del bien mueble. Se va a ir trasladando poco a poco el pago de ese tributo. Luego tenemos los impuestos que son personales. Y en el impuesto personal, aquí vamos a tomar en consideración cada uno de los elementos que van a incidir en el sujeto pasivo. Y esto cuenta para poder determinar la estructura y finalmente el monto que debe a pagar esa persona. Ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, de una persona natural, nosotros vamos a determinar si esa persona tiene cargas, si tiene rebajas. ¿Por qué? Porque, bueno, ello va a incidir en el monto final que se va a determinar para el pago del impuesto sobre la renta. Si la persona tiene como carga a sus hijos, a sus padres, pues eso va a permitir que pueda haber una disminución del total del monto del tributo que debe pagar. O, por ejemplo, si tiene este, una situación en la que la persona no tenga a ninguna carga, pues obviamente no se va a considerar. Pero lo fundamental aquí es que al momento de verificar que un impuesto es personal, estos elementos van a estructurar y definirse y se van a considerar en cuenta para poder determinar la cuantía del tributo. En tanto que en el caso de los impuestos reales, debemos señalar que los mismos no están relacionados con las circunstancias personales del obligado. Aquí no importa si Pedro Pérez efectivamente tiene hijos, si tiene padres, nada, aquí no importa nada de eso. Aquí lo que interesa es el monto de la actividad, efectivamente, de lo que se denomina como esa actividad o presupuesto de hecho que está previsto en la norma. Pero si hablamos de los impuestos en función de su base, tenemos que referirnos a los de base progresiva y a los de base proporcional. Cuando hablamos de impuestos de base progresiva, debemos señalar que estos van a ir creciendo o en aumento siempre y cuando nuestra capacidad contributiva o económica sea mayor. Ejemplo de esto lo tenemos en el caso de el impuesto sobre la renta. Si nosotros tenemos básicamente un enriquecimiento neto disponible en un ejercicio económico que no sea superior a las 1.000 unidades tributarias, recordemos que hoy en día la unidad tributaria está dispuesta en 9 bolívares. Hasta 1.000 unidades tributarias, el porcentaje va a ser de 6%. Pero si, por ejemplo, hay una persona que obtuvo más de 6.000 unidades tributarias, multipliquemos esas 6.000 unidades tributarias por 9, el porcentaje que se le va a aplicar como base o alícuota va a ser de 34%. En tanto que si mi impuesto es a base proporcional, debemos decir que siempre va a ser la misma alícuota la que se le va a grabar a ese tipo impositivo. El ejemplo de esto lo tenemos con el IVA, que en este momento ha sido dispuesto en un 16%.
pero recordemos que dentro de esa misma Gaceta Oficial que establece el porcentaje de la alícuota del impuesto al valor agregado, hay alícuotas distintas para el caso de productos de consumo suntuario y algunas para el caso de algunos productos con alícuota inferior. Ahora bien, vamos ahora a ingresar, a hablar de otra figura tributaria, como es el caso de las tasas. Cuando hablamos de las tasas, debemos hacer referencia a que estas son retribuciones que obtiene el Estado por la prestación de determinados servicios. Las mismas tienen un carácter voluntario, pues se pagan en virtud de la demanda de un servicio y envuelven siempre la idea de retribución por el mismo, pues nada se debe pagar si no se ha hecho uso de ese servicio. Entonces, de esa definición que nos presenta el doctor Candal, debemos decir que la tasa viene a ser un tributo que tiene consigo la prestación de un servicio que entrega el Estado y que básicamente al obtener ese servicio determinado, el particular debe pagar esa cantidad de dinero que se ha dispuesto, lo que significa que para la existencia de la tasa, en esa cantidad de dinero debemos señalar que existe una retribución. Pues si nosotros no requerimos de ese servicio público, no debemos que pagar absolutamente nada. Y de la misma manera, el doctor Dino Harash señala que la tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público de carácter individualizado hacia el sujeto pasivo. Se entiende que como tributo es un recurso obligatorio cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo. De allí nosotros podemos extraer las características de este tipo impositivo o tributario. El primero de ellos es que evidentemente las tasas tienen un carácter tributario porque van a ser aquellos recursos de los cuales se puede apoyar el Estado para poder soportar el cumplimiento de sus fines y específicamente de la prestación de esos servicios públicos. Nacen en virtud de una ley, porque no podemos decir que una tasa va a surgir si no está dispuesta dentro de una ley específica que contemple todos y cada uno de los elementos que debe tener esa relación jurídica, vale decir, los elementos objetivos y subjetivos que ya hemos visto anteriormente. El hecho generador del tributo viene a ser la prestación del servicio que da el Estado al particular. Porque si el particular no requiere indefectiblemente gozar de ese servicio público, el Estado no puede cobrar de ninguna manera de ese particular la cantidad de dinero producto de esa tasa. Importante, se cobra sin haberse prestado el servicio. Por ejemplo, Pedro Pérez requiere en este momento pasar por un tramo de la autopista que va de Valencia a Maracay. Cuando va a hacer el ingreso a la autopista, él va a ir al peaje y le van a cobrar una cantidad de dinero. Desde ese momento que él paga hasta que va a salir por el tramo que va al estado Aragua para poder salir de la autopista e ingresar a alguna de las poblaciones del estado Aragua, él debe indefectiblemente que pagar, pero paga sin haber hecho efectivamente el recorrido. Paga porque va a solicitar el servicio de peaje. ¿Qué significa este servicio de peaje? Bueno, este servicio le permite a él como conductor que en caso de que presente alguna falla a su vehículo pueda solicitar el llamado de una grúa, también pueda tener una vialidad eh, este, mm, medianamente aceptable, que el servicio eléctrico dentro del tramo de ese peaje pues esté en perfectas condiciones, entre otras cosas. Otro ejemplo típico de una tasa sería que algunos
de nosotros quisiese solicitar ante el SAIME la renovación de nuestro pasaporte. En este caso, pues no todos lo vamos a requerir. Si yo no lo requiero, pues yo no voy a pagar. Ojo, pero en el momento de que yo esté ya realizando las gestiones vía portal en línea y empiece a ejecutar la solicitud de la cita, se me acuerde la solicitud de la cita, yo ya debo cancelar aun y cuando a mí no me hayan entregado el documento de renovación del pasaporte. Es decir, se cobra sin que efectivamente la persona haya gozado total de ese servicio prestado. Y el producto de lo recaudado es destinado al servicio respectivo, es decir, a la financiación del servicio que se está llevando a cabo. Y se dice que el servicio es divisible porque no lo va a pagar una sola persona. Por ejemplo, en el caso del peaje, lo van a pagar todos y cada una de las personas que con su vehículo van a transitar por esa vía. Igualmente ocurre en el caso del SAIME. Va a ser cancelado por todas esas personas que solicitan la renovación de su pasaporte en el polo que venimos siguiendo. Clasificación de las tasas. Tenemos de manera general clasificación de tasas judiciales y administrativas, pero recordemos que en el caso de Venezuela, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con reforma en el 2009, nuestra justicia es gratuita, lo que significa que en el caso de Venezuela las tasas judiciales no existen. Y tenemos también tasas administrativas, estas sí existen. Tenemos la de concesión y legalización de documentos y certificación. Por ejemplo, cuando ustedes salgan egresados de esta universidad y vayan a registrar el título en el registro, pues ustedes tendrán que pagar tasas para que puedan inscribir el mismo y legalizar el documento y obtener la certificación. Tenemos también por inscripción en los registros públicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a inscribir la propiedad de un bien inmueble, pues nosotros tenemos que pagar una tasa en el registro inmobiliario. Por control y fiscalización de licencias, si yo requiero que me vayan a fiscalizar porque voy a aperturar un negocio y necesariamente requiero la presencia de los funcionarios de la alcaldía, específicamente de los bomberos, para que me puedan verificar si realmente tengo todo el cableado eléctrico en perfecto estado y me den mi solvencia, pues debo pagar la tasa de carácter administrativo. Y por cualquier actuación administrativa en general, también entran dentro de la clasificación de la tasa que están dispuestas en Venezuela. Finalmente tenemos las contribuciones especiales. Estas contribuciones especiales también vienen a formar parte de la figura de tributos existentes dentro del sistema tributario venezolano. A razón de esto, la doctrina especializada ha dispuesto que las contribuciones especiales son tributos obligatorios debidos en razón del beneficio individual o la realización de obras o gastos públicos y en especial de actividades del Estado. Aquí podemos observar que la definición doctrinal que nos presenta el autor referido hace referencia a dos tipos de contribuciones. Tenemos las que se obtienen por beneficios individuales o las parafiscales y las que se realizan para la obtención de alguna obra o gasto público. En este caso estaremos hablando de contribuciones de mejoras. Por eso vamos a hacer referencia a estos tipos de clasificaciones de las contribuciones en Venezuela. En el caso de las mejoras tenemos que específicamente cuando el Estado venezolano construye una obra de envergadura que le hace revalorizar a las viviendas que están aledañas a esa obra, pues evidentemente allí la persona dueña de la vivienda aledaña pues tiene que pagar una contribución de mejoras. Pero también imaginemos que el Estado va a construir una autopista y en este momento requerimos indefectiblemente que para la construcción de esa autopista, las viviendas que están allí pues desaparezcan. Entonces, tal como lo establece la ley de expropiación por causa de utilidad pública, el Estado va a adquirir
pues esas viviendas y va a pagar una cantidad de dinero, pero todas aquellas viviendas que sí se van a mantener, pues deben indefectiblemente pagar esa contribución por mejoras, porque va a recapitalizar o a generar un aumento de valor o valía del monto inicial de la vivienda o del bien inmueble que esté aledaño a esa. Y luego tenemos las parafiscales. Y dentro de las parafiscales, las más importantes, tenemos por el INSE, que básicamente permite la capacitación de las personas que van a insertarse en actividades laborales. Entonces allí tenemos que eh, pagar como empresarios y también como trabajador una contribución de manera mensual para que este servicio se pueda seguir generando. Luego tenemos Seguro Social y esta es una parafiscal que viene a beneficiar tanto al trabajador como también a los beneficiarios directos del trabajador, sean padres o hijos, en caso de alguna eventualidad como alguna enfermedad. O pudiésemos también decir que el seguro social se puede obtener por el caso de vejez, también por el caso de matrimonio. Entonces, allí hay cantidad de dinero que tiene que pagar tanto el empleador como el trabajador para poder sufragar el beneficio individualizado de ese trabajador cuando a bien requiera de ese servicio, por ejemplo, de asistencia médica para él o para sus ascendientes o descendientes directos, o en el caso de maternidad, de alguna cirugía. Entonces puede asistir a el seguro social para poder ser atendido, siempre y cuando esté inscrito dentro del Instituto Venezolano del Seguro Social y que tanto el trabajador como el patrono hayan cumplido cada una de las obligaciones dispuestas en la ley que soporta el Seguro Social. Y por ahorro habitacional, llamado también FAO y Banavit, se debe inscribir a los trabajadores en el fondo de ahorro obligatorio de la vivienda para que éste en cualquier momento pueda solicitar un crédito hipotecario o la renovación de la vivienda, reconstrucción de la vivienda. Pero para ello es indefectible cumplir con la inscripción en cada uno de estos institutos, pero a su vez cumplir con las obligaciones dispuestas en la ley que soporta cada una de estas parafiscales, para de esta manera poder gozar de esa prestación individualizada que al efecto dispone el legislador y que viene a permitir en todo caso que los trabajadores puedan gozar de esa seguridad social que debe brindar el Estado. Pero como todos tenemos que colaborar para poder lograr esa seguridad social, bien sea por capacitación, bien sea por ahorro habitacional o bien sea por cesantía o por casos de enfermedad, entre otros, pues tenemos que coadyuvar a través del pago de esa contribución o contribuciones de carácter parafiscales. Así las cosas, pues nosotros hemos venido revisando en este video instruccional, básicamente los tipos tributarios que existen y pudimos hacer algunas referencias a algunos tributos existentes en Venezuela. Aquí les dejo las referencias del material que ustedes deben visualizar y les invito a que me acompañen en el encuentro presencial de esta unidad temática número 2 y nos vemos en el próximo video instruccional. Bendiciones.